iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Estoy con mi querido Jorge Plácido Evangelista, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Pedro, muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Cuéntame, yo creo que a nosotros, a todos nos hace falta y nos cae bien algo de información que tenga que ver con el desempeño de las empresas que cotizan en bolsa, que cada vez tienden a ser más, pero todavía no lo suficiente, ¿no, Jorge? ¿No te parece? Así es, realmente todavía tenemos un mercado bastante pequeño en términos de emisoras listadas, hay mucho que hacer en ese campo, pero déjame platicarte que pues las pocas empresas que hay en México, o las que son las más representativas de la economía, pues tuvieron un desempeño realmente triste, un desempeño muy pobre en términos generales y por debajo de las expectativas en términos generales, ¿no? Ajá. Nosotros en Vector tenemos una cobertura de 53 compañías, de las cuales hicimos los pronósticos de cómo iba a terminar este año pasado. Y pues realmente, como te señalaba, la calidad fue menor de lo que esperábamos, ¿no? Nosotros esperábamos que más o menos el 60% de los reportes fueran positivos o mejor que el consenso. Sin embargo, únicamente fueron el 47%. Positivos. Así es, y la parte negativa, los reportes débiles, pues fueron más, ¿no? Esperamos que el 17% fueran débiles y fueron el 30%, ¿no? Entonces sí tuvimos un mayor nivel de empresas con estados por debajo de la sociedad, ¿no? Deja comentarte que de las empresas industriales, comerciales y de servicios, los ingresos en el trimestre crecieron en el 8.1% en términos nominales. Suena una cifra relativamente razonable, pero si lo ves en términos de dólares, es el 1.4% de crecimiento únicamente. Y en el año, el crecimiento fue del 5.4%. Nosotros, cuando hicimos los pronósticos para el 2014, pensábamos que las empresas iban a crecer alrededor de un 9,5%. O sea, fue la casi mitad. a la mitad. Exactamente. Y si lo ves en dólares, fue el crecimiento anual del 1.1%. Entonces, realmente fue un crecimiento bastante magro, ¿no? Poca actividad económica, ¿no? Es efectivamente el efecto de la actividad económica, el impacto de la reforma fiscal, que afectó de una forma muy importante Fíjense al lo que dice consumo. Jorge, ¿eh? Y estaba hablando de un analista serio, nos dice que la reforma fiscal trajo por consecuencia un impacto En el consumo. Así directo. es, un impacto directo, y por esto lo vemos claramente en todas las empresas que están relacionadas con el consumo. Un bajo crecimiento en la actividad económica en lo que es el sector de la construcción, que se ha venido recuperando últimamente, una baja inversión pública en la primera parte del año, que se fue recuperando lentamente hacia la última parte del año, pero esto no fue suficiente para que se recuperaran los resultados de las empresas en lo que es todo el año, ¿no? Y el efecto más claro lo vemos también en la rentabilidad. Si lo vemos en términos de la guafida, que es la utilidad antes de los gastos financieros, los impuestos, la depreciación, la amortización, la guafida creció en el trimestre al 6.5% únicamente. Esto es 0% en términos de dólares. O sea, no hubo rentabilidad, no crecieron. Es más, se deterioró el margen de rentabilidad de las empresas. Y en el año, el crecimiento de la guafida fue únicamente del 2.1% nominal. Esto es, menos 2.1% medido en términos de dólares. Entonces, realmente fue una caída en dólares o un crecimiento muy magro en términos de rentabilidad. Nosotros esperábamos que fueran crecimientos del orden del 8, del 9% más o menos. Realmente fue un año pues donde vimos un crecimiento bastante pobre, ¿no? Esto derivado obviamente de insumos más caros, insumos importados más caros, mayores costos de distribución. Por la misma devaluación. Por el efecto tipo de cambio, mayores costos de distribución. En algunas otras empresas fue la caída en los productos que ellos venden, como los commodities, por ejemplo, el cobre que se depreció, los metales preciosos que tuvieron a la baja, precios a la baja en el acero en los mercados internacionales y obviamente los derivados de petróleo. Y estás hablando, Jorge, de costos de distribución que nos remite a energías caras. Así es correcto. Como un principio, fíjense, energías caras, una ley fiscal que aumenta impuestos y se hace confiscatoria y en algunos casos hasta persecutoria. Una economía, por ende, poco estimulada con la reforma fiscal para invertir y para darle prestaciones al trabajador, para emplear, por lo mismo, trae otra vez otro resultado, y todo el proceso económico en México basado en nuestra expectativa exportadora, claro, no en el mercado interno, y entonces todavía ahora le achacan a que en México las condiciones de la economía se deben más que nada a circunstancias externas, cuando hemos tenido un proceso devaluatorio del 17.3% analizado el día de hoy, en la devaluación de nuestro peso con respecto del dólar, lo que trae por consecuencia, dice Jorge, un insumo importado más caro y una posibilidad, sí, interesante de mayores exportaciones por la conveniencia de nuestro peso. Es correcto. De hecho, dentro de lo que estamos recomendando nosotros precisamente es
para los que quieran invertir o las personas que están interesadas en invertir en bolsa, en conformar sus portafolios de inversión, la recomendación de Vector que hemos venido haciendo pues ya desde hace algunos meses ya hemos estado hablando de enfocarse muchísimo en empresas orientadas a la exportación, principalmente las exportadoras a Estados Unidos, que es la economía hoy por hoy más dinámica en el mundo, ¿no? Estamos recomendando empresas, obviamente seleccionar empresas que tengan bajo nivel de deuda, que no estén apalancadas. Y si tienen deuda, bueno, hay que ver cómo está armada su deuda, qué tasas de interés tienen, si es en pesos, si es en dólares. Si están endeudadas en dólares, que tengan la cobertura natural de poder exportar para de alguna forma balancear el efecto del tipo de cambio, ¿no? Que no tengan exposición a la variación del precio del petróleo o al desempeño de los commodities, ¿no? Entonces hay que hacer una selección muy cuidadosa, muy detallada de las empresas en las cuales quieras invertir para poder armar tu portafolio con una visión siempre de largo plazo, ¿no? Pues ahí está. Jorge Evangelista con esto nos tiene una visión general de lo que pasa en el mundo de las empresas en México y además, Jorge Plácido, yo creo que la perspectiva para, digamos, todo lo que será 2015 y 2016, bajo los precios de los energéticos como están deprimidos para la mayor expectativa que teníamos, que era sobre la reforma energética y una posibilidad de mayor inversión en productos específicos dentro de la ronda 0 y la ronda 1, no creo que tengamos esa dinámica, por lo menos no en el corto plazo, y esto no animará tampoco de una manera interesante a la economía mexicana. Es correcto, nosotros estamos viendo un crecimiento pues todavía para el PIB, para este año, para 2015, el pronóstico que tenemos es de 2.3%, contra 2.1% el año pasado. O sea, realmente es un crecimiento muy maduro en la economía y esto lo vamos a ver reflejado, obviamente, también en el comportamiento de las empresas en bolsa. Y si traes, y perdóname que lo diga, Jorge, si traes un 2.3% de perspectiva de crecimiento, y hay alguna variable de aquí a junio con las elecciones, y hablo en términos sociales, a lo mejor esto va a tener que ser corregido otra vez. Probablemente. Hoy por hoy somos de los pronosticadores más abajo en el rango de estimaciones. Sobre el pronóstico. Sobre el pronóstico, hoy por eso somos los más bajos. El año pasado también lo fuimos, se cumplió. Nosotros habíamos anunciado el año pasado que la economía iba a crecer 2.4%, fue 2.1%. Cuando todo el mundo andaba hablando del 3,5%, 4%, ¿no? Todo el mundo estaba Hacienda, ¿no? Exactamente. Entre otros, todo el mundo. Fíjense que Jorge Plácido y todo su equipo de analistas han sido muy precisos en el cálculo y sobre todo, miren, en el análisis económico puede haber números, puede haber gráficas, puede haber tendencias. Lo que no puede haber es pasión. Es correcto. Porque el momento en que se entra la pasión en la interpretación de los números, entonces siempre viene un resultado sesgado. Y esto no es la práctica en Vector, ¿eh? En Vector son exactamente precisos con respecto a lo que sería el pronóstico y por lo mismo esto les da lo que aquí promovemos ante ustedes, que es seriedad. Jorge Plácido Evangelista, que nos habla de algo que yo quisiera multiplicarlo. ¿A dónde podríamos ponernos en contacto? Mira, con mucho gusto, Pedro. Nuestro contacto es 01800 Vector, en www.vector.com.mx, en las 24 oficinas a lo largo del país. También nos pueden ver en Twitter a través de Vector Análisis, en YouTube, Vector Media TV, y finalmente en Facebook como Vector Casa de Bolsa. Muy bien, querido Jorge. Como siempre, a mí me gusta mucho hablar con este hombre porque es muy serio en sus hay gente que le da miedo abrir la boca cuando se habla de cosas contundentes y Jorge ahí sí no le tiembla absolutamente nada. Jorge, gracias como siempre por estar conmigo. Gracias. Gracias, un placer. Vamos a hacer un corte, amigos en el país.